Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a este canal. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer un resumen acerca de un libro muy interesante que es acerca de finanzas. El título de este libro es El hombre más rico de Babilonia por George S. Clason. Ok, muy bien. Pues, ¿de qué nos habla este libro? Pues nos habla de algunas formas, algunas recomendaciones, algunos tips para incrementar nuestras ganancias económicas, es decir, para engrosar nuestros bolsillos. Entonces, muy bien, pues vamos a proceder a hacer el resumen de este libro, cuáles son esas formas que podemos aplicar en nuestra vida diaria para incrementar, para engrosar nuestros bolsillos. Muy bien. Pues primero, lo que, lo que nos menciona el libro es que nosotros cuando recibimos nuestros ingresos o nuestro salario por nuestro trabajo, nosotros de ese dinero empezamos a pagar por todos lados. Empezamos a pagarle a la persona del alquiler, se le paga a la persona de la tintorería, se le paga digamos, a las personas del supermercado, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como nuestro salario lo vamos reduciendo. Pero, ¿en qué momento nos pagamos a nosotros mismos? Ok, pues esa es la primera, digamos, es la primera recomendación que se nos da. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pagarnos primero, una vez que recibamos nuestro salario, es pagarnos a nosotros mismos. Es decir, que del salario que obtengamos, vamos a reservar no menos del 10% para nosotros. Es decir, al menos un 10% tiene que parar directamente en el bolsillo de uno para uno. Entonces, esta es la primera recomendación, ahorrar no menos del 10%. Ahora, muy bien, ese es el primer paso, que sería lo que todos conocemos como, pues, comenzar a ahorrar. Y bueno, aquí uno se puede preguntar, bueno, pero si yo le quito el 10% a mi sueldo, si de por sí con el 100% de mi sueldo no me alcanza para cubrir todos mis gastos o a duras penas me alcanza para cubrir mis gastos, ¿cómo voy a hacer ahora para pagar todo sin ese 10%? Bueno, pero aquí hay que reflexionar una cosa. Lo que nos invita el libro a reflexionar es lo siguiente. Em, Obviamente, evidentemente, nosotros ganamos menos dinero que otras personas, pero así como nosotros ganamos menos dinero que otras personas, evidentemente otras personas ganan menos dinero que nosotros. Y incluso algunas de las personas que ganan menos dinero que uno, muchas veces tienen más responsabilidades y más gastos de los que uno tiene. Y entonces, ¿cómo es que todos estamos en la misma situación eh, económica de andar con estos apuros? Muy bien, entonces, eso es a lo que nos invita el libro a reflexionar, de que sí se puede, evidentemente, reservar el 10% de nuestro salario y con el 90% restante, hacerle frente a todos los demás gastos. ¿Sí? O para poder, digamos, utilizar el otro 90% para pagarle a todas las demás personas, porque evidentemente este 10% ya es para pagarnos a nosotros mismos. Entonces nosotros aquí nos tenemos que considerar también como una prioridad. Muy bien. Entonces, aquí pasamos con esta recomendación, pasamos a la siguiente recomendación acerca de cómo hacer rendir el otro 90% restante. Muy bien. Pues para hacer rendir el otro, el otro 90% restante, lo que tenemos que hacer es una lista de egresos. ¿A qué se refiere esta lista de egresos? Muy bien.
Se refiere a que nosotros tenemos incluso que poner por escrito en qué cosas estamos gastando. ¿Por qué es importante hacer una lista por escrito de las cosas en las que estamos gastando? Porque ahí nos vamos a dar cuenta que muchas cosas en las que gastamos no son prioridades. En realidad no son prioridades. No son gastos necesarios. Muchas cosas son gustos, son, por ejemplo, podemos gastar, no sé, en una comida, en comida rápida, cada fin de semana o cada día podemos gastar en algunos chicles, etcétera, etcétera, etcétera. Y el dinero se está yendo en cosas que no son prioridades, es decir, se está yendo en cosas que si nosotros no las compráramos, pues realmente no nos pasaría nada. Entonces, incluso muchas veces estaríamos mejor también de salud porque gastamos en cosas a veces que no son sanas, no son saludables para nuestros cuerpos. Entonces, tenemos que ver en qué cosas estamos gastando que no son necesarias. Entonces, lo que vamos a hacer es priorizar. Entonces, para esto es la lista de egresos. Entonces, obviamente es difícil a veces erradicar todos esos gastos innecesarios, pero pues, ¿qué nos dice el libro? Que si al menos no se pueden eliminar completamente esos gastos innecesarios, que al menos sí los reduzcamos lo más posible. Entonces, es así como sí va a rendir ese otro 90% para cubrir nuestros gastos. Muy bien, ahora que ya hayamos hecho, que ya hayamos aplicado estos dos primeros consejos del libro, vamos a ver cómo poco a poco empezamos a tener un poquito más de dinero, pero evidentemente con los ahorros no va a ser suficiente. Entonces, ¿cuál es el siguiente consejo? Muy bien. El siguiente consejo es la inversión. Ese es el siguiente consejo. ¿Y cómo se va a hacer la inversión o con qué se va a hacer la inversión? Evidentemente, con todo el acumulativo del 10% que hemos estado reservando quincena tras quincena, mes con mes. Y es este dinero entonces el que vamos a aplicar para una inversión, el que vamos a emplear para realizar una inversión. ¿En qué cosas vamos a invertir? Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que se dan? Lo que se recomienda es que no invirtamos en cosas que no nos sean familiares. Como en cosas no familiares. Por ejemplo, en negocios que realmente nosotros no conozcamos. En cosas que a lo mejor la gente te puede aconsejar para invertir tu dinero, pero tú realmente no conoces nada acerca de ese negocio que te plantean. Entonces, no hay que caer en invertir en cosas que no nos son familiares, que no conocemos, porque claramente no va, podemos perder todo nuestro dinero porque estamos haciendo algo sin saber. Estaríamos invirtiendo nuestro dinero a ciegas. Entonces, eso es algo que recomienda aquí, no invertir en cosas no familiares. Y entonces, por consecuente, por consiguiente, ¿en qué sí debemos invertir? Pues debemos invertir en cosas que sí conozcamos, en cosas que sí no sean familiares, en cosas que no sean familiares, incluso, bueno, aquí se podría decir que podríamos también invertir en algo que además de que conozcamos muy bien, sea algo que nos guste y que obviamente sea algo seguro.
Si se dan cuenta, aquí todos estos puntos están hilvanados. Todos estos puntos están interconectados unos de otros. Entonces, eso es a lo que nos invita el libro. Ahora, ¿qué hacer con los dividendos que nos deje nuestra inversión? Pues evidentemente volver a repetir el mismo ciclo, reservar el 10%, seguir manteniendo la lista de egresos y volver a invertir y volver a invertir y volver a invertir y repetir todo el mismo proceso. ¿Por qué? Bueno, algo muy interesante, otro dato también súper interesante, es que el libro hace una comparación del dinero o de las monedas con esclavos. Es decir, que, por ejemplo, las personas, los esclavos, obviamente las personas esclavas, pues obviamente se, se reproducen, tienen hijos y esos hijos a la vez se reproducen nuevamente, teniendo más hijos y así consecutivamente. Entonces, cada vez se hacen, digamos, más esclavos que trabajan para su amo. Entonces, así como se da en el caso de los esclavos, así se da con las monedas, con el dinero. Si uno lo invierte y saca dividendos y esos dividendos los vuelve a invertir y es obteniendo más dividendos y los vuelve a invertir y así repite uno este proceso una y otra y otra y otra vez, pues es como si uno tuviera cada vez más esclavos, más y más y más esclavos que trabajen para uno y que mientras uno puede estar descansando, puede estar de vacaciones o puedas estar haciendo ejercicio o haciendo cualquier actividad que te guste, tu dinero esté trabajando para ti. Esta es la idea, en pocas palabras, del libro El hombre más rico de Babilonia. Bueno, este fue un resumen demasiado corto, pero igual, si ustedes gustan, pueden leerlo, pueden buscarlo y leerlo para para que puedan aprender más acerca de estas formas de hacer dinero del libro El hombre más rico de Babilonia. La verdad, en lo personal, es un libro estupendo, es un libro que de manera muy práctica te enseña a administrar mejor tu dinero. Obviamente, eso no nada más se debe de quedar en teoría. Lo, lo correcto, evidentemente, es aplicarlo. Y, y pues bueno, pues eso sería todo para, por el momento, acerca de este libro. Y bueno, les recomiendo una vez más que lo puedan buscar, que lo puedan leer. La manera en la que se desarrolla el libro es muy entretenida porque bueno, se basa en la antigua Babilonia, entonces es como una tipo novela, relatos, al mismo tiempo que te van empapando de este conocimiento sumamente valioso para mejorar o multiplicar tu dinero. Muy bien, pues eso ha sido todo por el video, por el día de hoy. Entonces, pues sin más, me despido y nos vemos en el siguiente video. Bye.